Eh, ¿Por qué importa esto? Básicamente, el término de tiempo de cerebro es muy importante y por eso lo convierte a esta patología, el stroke, en una entidad tiempo dependiente y en una urgencia absoluta. Ujú. Si vemos ahí los números, podemos ver que por cada minuto en el retraso del tratamiento se pierden 1.9 millones de neuronas. Por cada minuto que nosotros estemos dejando de dar la terapia de reperfusión fibrinolítica, se pierde 1.9 millones. Otra cosa en los tiempos muy importante es que vamos a tener que tenemos una ventana que nosotros llamamos así para trombolizar a un paciente de 4.5 horas y en algunos casos de tratamiento de una terapia endovascular con una trombectomía tenemos hasta 24 horas. Pero pues básicamente vamos a enfocarnos a lo que nos hacemos aquí en el servicio de urgencias del Hospital Galenia. ¿Cómo se activa este código? Básicamente son 4 pilares importantes. La detección las guías la marcan que no necesariamente tiene que ser por un personal de la salud. La detección la puede hacer cualquier persona cuando detecta un déficit neurológico súbito en cualquier paciente. Posteriormente, eso obviamente tiene que ser corroborado por un personal de la salud para que después tenga una evaluación clínica correspondiente. Posteriormente, una llamada a un centro regulador. Aquí nosotros afortunadamente contamos con el centro neurológico que tenemos a disposición cuando tenemos pacientes con sospecha con evento vascular cerebral. Bueno, tenemos diferentes especialistas que nos apoyan para hacer el tratamiento de mejor elección para el paciente. La notificación, como lo vemos, es un equipo multidisciplinario el que conlleva todo esto, el código stroke. Y el traslado básicamente va a ser pues del paciente a la unidad la llegada del paciente al hospital hacia el área de choque del servicio de urgencias. ¿Cómo se conforma un equipo? Porque pues para todo protocolo deba funcionar, debe ser un equipo multidisciplinario. El primero pues es el médico de urgencias, que es el médico que va a recibir al paciente, es el médico que debe de hacer una evaluación primordial en los primeros 10 minutos y es el que va a tener una decisión terapéutica. El servicio de imagenología, ¿por qué? Porque nosotros, aunque tengamos la sospecha clínica de un evento vascular cerebral, pues necesitamos confirmarlo con un estudio de imagen, porque si no, no se puede realizar el tratamiento adecuado. Posteriormente, enfermería. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es el periodo de puerta a aguja, que es donde es un periodo de que el paciente está entrando a la puerta hasta que se le está poniendo la trombolisis. Ahí, bueno, nos va a apoyar el equipo de enfermería y el líder de todo este equipo, pues es el especialista en neurología. Entonces, bueno, el protocolo minuto a minuto, desde que el paciente llega al servicio de urgencias, pues bueno, tenemos que es a los 0 minutos, el paciente llega, ujú, y se activa de manera inmediata el protocolo stroke. Detenemos del minuto 0 al minuto 10 para que el médico de urgencias haga una valoración clínica del paciente y tengamos una escala, que es una escala de NIS. La escala de NIS es una escala que mide el deterioro neurológico de un paciente, que va desde 0 a 42 puntos. Cuando mayor se acerca al número 42, obviamente mayor va a ser el deterioro neurológico del paciente. Mientras menor sea la escala, pues menor va a ser el deterioro neurológico del paciente. Entonces tenemos de 0 a 10 minutos para hacer la valoración neurológica y tomar NIS. Posteriormente, la imagen que sirve como complementación diagnóstica se debe de tener en aproximadamente 20-25 minutos. Ujú. Es una tomografía simple de cráneo. Las guías, la última guía refiere no retrasar el estudio de imagen por un estudio de una resonancia magnética o algunos otros estudios, salvo en casos excepcionales. Entonces va a ser una tomografía simple de cráneo y a los 45 minutos tenemos el resultado de la interpretación de la tomografía. Ya ahondaremos un poquito más ahorita con el doctor Rodrigo en los estudios de imagen para ver cuáles son los pacientes candidatos a una terapia de reperfusión fibrinolítica. Y a los 60 minutos tenemos que estar trombolizando ya a ese paciente. Como les había dicho, pues cada minuto se van a perder 1.9 millones de neuronas si no se administra el tratamiento. Entonces, de por sí, el tiempo son 60 minutos lo óptimo, pues imagínense lo que se pierde de todas maneras, aunque el protocolo se siga de manera adecuada.
¿Qué tenemos que hacer en los primeros 10 minutos? Como todo paciente que llega a urgencias, signos vitales, y eso ahorita vamos enfocado a qué, porque, bueno, ahí está. Porque en los signos vitales tenemos que tener un control acerca de la glucosa, un control metabólico, un control de la tensión arterial, control de la temperatura, etcétera. Entonces, bueno, los signos vitales los vamos a tener que recabar en los primeros 10 minutos. La escala de NIS, como les dije, son varios aspectos que mide la escala de NIS, con una escala de 0 a 42 puntos. La tenemos que desarrollar en los primeros 10 minutos. Muy importante preguntar al paciente si es que él puede responder, o al familiar cuándo fue la hora de inicio de la sintomatología, o a algún familiar cuándo fue la última vez que vio bien a ese paciente. ¿Por qué? En un momento más lo vamos a platicar. Y ver si el paciente cumple con una contraindicación absoluta para llevar a cabo la terapia de reperfusión fibrinolítica, para no hacer la trombolisis, que en un momento las vamos a mencionar. Entonces, el manejo general, vamos a no ahondar tanto en el manejo específico, pero lo que se hace en el servicio de urgencias y lo que se hace de urgencia para un paciente con un evento vascular cerebral de tipo isquémico agudo. Como todo paciente, hay que ver A, B, C, D. Entonces, bueno, vamos a iniciar por la vía aérea. Salvo que el paciente tenga pues un deterioro neurológico con una escala de Glasgow menor a 8, pues necesitamos iniciar la terapia de soporte ventilatorio. Vamos a intubar al paciente para protección cerebral, mejorar el edema cerebral, todos los radicales libres, etc. Posteriormente, el oxígeno suplementario, a veces a todos nuestros pacientes los traen con puntas nasales, a veces no requieren el oxígeno. Entonces la guía recomienda solo que el paciente tenga una saturación por debajo del 94%, es donde se recomienda tener un apoyo con un oxígeno suplementario. Si no está por debajo de 94%, realmente no hay evidencia que tenga un mejor desenlace. ¿En cuáles casos sí se puede hacer hiperoxia del paciente? Y se hace realmente por cámaras hiperbáricas en pacientes que sean candidatos a terapias endovasculares. En esos pacientes sí hay que meterlos a una cámara hiperbárica, se tiene que aumentar el aporte de oxígeno a pesar de que esté por arriba de 94%, solo en estos pacientes así, y en pacientes que se sospeche que tengan un embolismo aéreo arterial, se benefician de una hiperoxia. Pero si el paciente mantiene una saturación adecuada, realmente no hay necesidad de apoyarlo con oxígeno suplementario, porque eso aumenta las complicaciones a largo plazo. Cosa muy importante, el manejo de la tensión arterial en el paciente con un evento vascular cerebral de tipo isquémico. Primero, si el paciente nos llega hipotenso, tenemos que corregir esa hipotensión, ya sea con uso de vasopresor o con soluciones cristaloides. ¿Por qué? Porque el paciente, al estar hipotenso, no va a tener una presión de perfusión cerebral adecuada para el cerebro. A pesar de que nosotros hagamos una trombolisis adecuada, no va a tener una reperfusión porque precisamente el paciente está hipotenso y no va a poder reperfundir de manera adecuada. Valorar si el paciente tiene comorbilidades, si tiene SICA, si tiene insuficiencia cardíaca aguda, si tiene algún tipo de disección aórtica, y en base a eso, nosotros vamos a iniciar nuestro tratamiento con los antihipertensivos. Obviamente el antihipertensivo que mayor evidencia tiene y que más se recomienda es un beta bloqueador, salvo que tenga el paciente una contraindicación, que es el uso de la betalol, pero la guía más actualizada, la 2026, recomienda que no hay que disminuir de manera súbita la presión arterial. ¿Por qué? Porque eso, como sabemos, las variaciones entre las presiones arteriales de los pacientes va a hacer una disregulación entre el flujo cerebral sanguíneo, y con eso va a disminuir la presión de perfusión cerebral y no vamos a tener una perfusión adecuada. Entonces, solamente vamos a tratar a los pacientes que lleguen con una tensión arterial de 220/120. Como le dije, lo ideal es el uso de la betalol, y este es en otro tipo de pacientes. Esos son los que se va a trombolizar, y a los que no se va a trombolizar, pero se les va a hacer una trombectomía. El antihipertensivo realmente se puede iniciar a 48-72 horas. Todo eso con la finalidad de mantener una adecuada perfusión cerebral. Entonces, lo divide en cuáles son las metas de tensión arterial que nosotros tenemos que tener para los pacientes de acuerdo a la intervención. Básicamente son las mismas. Pacientes que vamos a trombolizar previamente,
La meta es que esté la presión sistólica en 185-110. En pacientes que vamos a hacer trombectomía sin trombolisis, la misma tensión arterial. Y post tratamiento, post trombolisis, hay que mantener una tensión arterial de menor a 180-105, y lo mismo para los casos de terapia endovascular con la trombectomía, una tensión arterial de 180-105. Entonces, básicamente es lo mismo. Cuando vamos a hacer previo a una trombolisis, menor de 185-110, a una trombolisis, a una trombectomía sin trombolisis, 185-110. Y post van a ser lo mismo, la meta de arterial para los dos casos, cuando sea trombolisis o cuando sea una trombectomía. En la hipertermia, en el control de temperatura, realmente solamente hay que tratar la hipertermia. Si el paciente llega con fiebre, hay que tratar solamente la hipertermia. No hay que dar profilaxis para que el paciente no desarrolle fiebre. No hay que llevarlo a un estado de hipotermia inducida. Se ha visto que no hay un beneficio realmente sobre los pacientes si se lleva una hipotermia. Entonces, solamente si está el paciente con fiebre, se trata la fiebre y no hay más. Algo muy importante, el control de la glucemia. Hay algo que se llama imitadores del evento vascular cerebral, que puede ser tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia. Paciente que llega con un déficit neurológico, de las primeras cosas que tenemos que descartar en los primeros 10 minutos de nuestra valoración, que el paciente no tenga con una hipoglucemia. Ahí me ha tocado ver casos donde pacientes se les termina trombolizando y finalmente fue una hipoglucemia. Entonces es muy importante corroborar la glucosa cuando tenemos un paciente con un déficit neurológico de manera aguda. Entonces la hipoglucemia se va a tratar a la que sea menor de 60 miligramos. La meta que tenemos que tener en los pacientes, como todo paciente neurocrítico, una glucosa de 140 a 180. Y otra cosa que hacía mucho énfasis la guía es que si nosotros hacemos de más por controlar la glucosa, tenemos un peor resultado. ¿Por qué? Porque en algunos manejos se enfocan a tratar la hiperglucemia de manera eh, con esquemas de insulina de acción rápida de manera intravenosa. ¿Qué genera eso? Genera hipoglucemia y genera, obviamente, que pues, haya pérdida de glucosa, pérdida de ATP, mayor pérdida de neuronas. Entonces, se ha visto que un control estricto de la glucosa tiene peor desenlace que un control normal, de 140 a 180, así nosotros estamos poniendo dosis o bolos de insulina para controlar de manera estricta. Lo que vamos a hacer una hipoglucemia al paciente y por lo tanto vamos a hacer una injuria cerebral por el déficit de la glucosa. Entonces, bueno, básicamente en el tratamiento general, lo que tenemos que hacer, saturación mayor a 94%, menor a 94%, vamos a apoyar con oxígeno suplementario y solamente vamos a usar oxígeno hiperbárico en pacientes que van a ser previamente seleccionados para una terapia endovascular. La presión arterial, de acuerdo a las fases que les mencioné, pero básicamente es mantenerla de menor a 185-110 para todas las fases, y lo único que sí refiere es que no tengamos una presión sistólica menor a 140 post recanalización en una terapia endovascular. La temperatura, solamente hay que tratar la fiebre, nada más que hacer a la temperatura. Y la glucosa, con que tengamos una meta entre 140 y 180, es lo ideal para nuestro paciente. Ahora sí, lo importante o la farmacología, que es lo más importante en este tipo de pacientes, como les dije, el tiempo de cerebro, y hay que tratar de manera más rápida a nuestro paciente. Obviamente, a mayor velocidad, mejor resultado va a haber funcionalmente para el paciente. No demorar con un estudio de neuroimagen más complejo, salvo que el paciente lo requiera, y lo vamos a ver en qué casos puede requerirlo. Con una tomografía simple de cráneo, nosotros tenemos que poder tomar la decisión, en la mayoría de los casos, para iniciar la terapia de reperfusión fibrinolítica, si es elegible el paciente. Ok. De manera estándar, o donde se ha visto la mayor beneficio para los pacientes, pues es una ventana de 4.5 horas al inicio de los síntomas. Entonces, si el paciente cae dentro del inicio de los síntomas en la ventana de 4.5 horas, va a ser pues segura la trombolisis.
Obviamente va a tener sus complicaciones que ahorita vamos a ver, pero bueno, ese es nuestro tiempo de ventana, salvo en algunos casos que también ahorita vamos a mencionar. La trombolisis pues se va a llevar a cabo con dos medicamentos que tenemos, que es el alteplasa y el tecnecteplasa, que son activadores del plasminógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los criterios de inclusión, cuando un paciente sí va a requerir una trombolisis, un déficit neurológico medible, ya sea por escalas, ya sea por estudio de imagen, un inicio de síntomas menor a 4.5 horas, en la tomografía de cráneo que no haya hemorragia, obviamente, y que la TA esté por debajo de 185-110. Esto se ha visto que si la tensión arterial está por arriba de eso, tiende mayor relevancia. ¿Por qué? Porque el paciente puede hacerse de un evento vascular cerebral de tipo isquémico a convertirse a un hemorrágico. ¿Cuáles son las contraindicaciones principales? Cirugía mayor en los últimos 14 días, un sangrado activo, obviamente no vamos a trombolizar a un paciente, la glucosa menor a 50 a 400. Sin embargo, la misma guía recomienda que no nos podemos esperar a un control de la glucosa. No lo necesitamos llevar a 140, 180 exactamente para trombolizarlo porque estamos perdiendo tiempo. Y pues obviamente que tenga un INR de 1.7. ¿Por qué? Porque nos va a sangrar. Otra de las contraindicaciones absolutas es que el paciente cuente con un tumor cerebral. La dosis del alteplasa, y que ahorita vamos a ver que es un gran cambio, que pues, varios años estuvo hablando de eso, del alteplasa con tecnecteplasa. La dosis del alteplasa es de 0.9 miligramos por kilogramo, pero se va a pasar el 10% en un bolo inicial y posteriormente el 90% en infusión para 60 minutos. La verdad es que a veces es complicado, no todos los servicios de salud cuentan con bombas de infusión continua para tener adecuadamente esta infusión que se va a pasar a los 60 minutos y es más complejo. El gran cambio que tenemos ahora es que ya el tecnecteplase se considera a la par del alteplasa. Entonces, si nosotros tenemos alteplase y tecnecteplase, la verdad es que la opción es usar tecnecteplase a 0.25 miligramos kilogramo por peso y no demostró ninguna inferioridad frente al alteplase en diferentes ensayos que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Que solamente, a diferencia de como les había mencionado, en el alteplase hay que pasar el 10% en bolo y posteriormente el 90% se queda de la dosis para 60 minutos. En el tecnecteplase, pues es únicamente la administración de un bolo con esta dosis y no se deja una infusión de 60 minutos. ¿Eso qué hace? Acorta obviamente los tiempos para la administración del medicamento, menor complejidad a la hora de la dosificación y también reduce mucho el error en las errores de administración del medicamento. Y acorta los tipos de DTN, que es door to needle, o sea, del inicio del que el paciente llega a la puerta a que está trombolizando, y DIDO, que es de paciente que ingresa, es door in, door out, un paciente que se tromboliza y que después va a hacer una trombectomía. Entonces, básicamente, si tienen los dos medicamentos, el de elección ya creo que por todo esto que nos habla de las ventajas que tenemos y que no muestra ninguna inferioridad, ya es tecnecteplasa, porque es mucho más sencillo de aplicar a diferencia del alteplasa. Aunque por mucho tiempo estuvo el alteplasa, ya la guía, el tecnecteplasa se usaba, no digo que de manera experimental, pero había ciertos estudios que lo avalaban, pero no lo recomendaban las guías. Ahora la guía a partir de este año ya lo recomienda que es a la par del alteplasa. Y bueno, ¿cuándo no vamos a dar terapia de reperfusión fibrinolítica? El NIS como tal, pues es una escala que es cuantificable y que tiene pues un predictor de acuerdo si está si está leve, moderado o si está grave, de acuerdo a los puntajes que tiene. Sin embargo, la guía recomienda que aunque tenga un NIS bajo, pero el déficit es discapacitante, está indicado hacer la terapia de reperfusión fibrinolítica. Aunque tengamos un NIS bajito, si es discapacitante para el paciente, está bien justificado
dar la terapia de reperfusión fibrinolítica. Obviamente eso es un consenso que se tiene que hacer con los expertos para ver si al paciente se va a beneficiar. ¿Por qué? Mencionaba en otro caso. Ahora, si el paciente tiene un NIS bajo, pero no es discapacitante lo que tiene, y nosotros aún así hacemos la terapia de reperfusión fibrinolítica, las complicaciones van a ser mayores que el beneficio. Entonces, obviamente siempre vamos a valorar el riesgo-beneficio. Cuando tengamos un paciente con un NIS bajo, que no es discapacitante, lo que recomiendan es una terapia antiplaquetaria dual con clopidogrel, aspirina, ticagrelor. Pueden ser medicamentos de mejor acción que trombolizar al paciente y tienen realmente el mismo resultado, pero sin las complicaciones esperadas para una trombolisis. Y en cuando tampoco vamos a dar, cuando tengamos en la resonancia magnética, hay algo que se llama microhemorragias, que se cuentan más de 10 en una resonancia magnética, no vamos a dar terapia de reperfusión fibrinolítica porque nos aumenta obviamente el riesgo de una conversión de un evento vascular cerebral de tipo isquémico a hemorrágico. Y cuando el beneficio es incierto, cuando tengamos un paciente con un NIS muy elevado, que tengamos documentado por un estudio de imagen, que tengamos una oclusión grande a un nivel de un vaso grande, pues realmente su beneficio va a ser incierto y el riesgo de complicaciones que se transforme en hemorrágico y que el hemorrágico es mucho más difícil de tratar y las secuelas es mucho más difíciles, pues ahí se tiene que valorar tampoco dar la terapia de reperfusión fibrinolítica. Y pues básicamente posterior a eso, lo que vamos a monitorizar en nuestro paciente, pues es que no tenga un déficit neurológico de manera aguda. Si estamos utilizando alteplasa durante la infusión, hay que valorar que el paciente no presente cefalea, hipertensión, náusea o datos de deterioro neurológico. En ese momento que el paciente, si lo llegara a presentar, pues hay que suspender la infusión, pasarle una tomografía de cráneo para ver si no hubo una conversión a un evento vascular de tipo hemorrágico. Básicamente son las primeras 2 horas. ¿Por qué? Porque la vida media va a durar de 2 a 8 horas y posteriormente 8 a 24 horas solamente vamos a hacer seguimiento y un estudio de imagen nuevo para ver la zona donde el paciente tuvo su evento vascular cerebral, si hubo una reperfusión adecuada, además obviamente de la clínica del paciente. Entonces, bueno, en resumen de todo esto, y creo que pues lo más importante para que nos llevemos todos es en los tiempos de meta del protocolo stroke del Hospital Galenia es que el paciente a la hora 0, que es la hora de llegada, llega el paciente a urgencias. Tenemos que tener una evaluación de los signos vitales y de la escala de NIS en 10 minutos. Posteriormente pasarlo a un estudio de imagen, una tomografía de 20 a los 20 a 25 minutos. Después ya tenemos que tomar una decisión a los 45 minutos si el paciente es candidato a que se trombolice, con qué trombolítico. Como les dije, en este caso creo que el Tecnecteplasa es la mejor opción. Y los tiempos, door to doctor, desde que el paciente ingresa a la puerta y la evaluación del doctor, 10 minutos. Door to CT, de la puerta a la tomografía, 25 minutos. Y door to needle, o sea, de que el paciente llegó de la puerta de urgencias a que se está trombolizando, son 60 minutos. Y con eso aseguramos que el paciente tenga la mejor eficacia en su tratamiento y que tenga la menor discapacidad posible con la que llegó el paciente. Y por último, que ahorita, bueno, el doctor va a andar un poquito más. Sí tenemos ventanas de tiempo extendidas. Les había dicho que la hora estándar es de menor a 4.5 horas. Cuando el paciente inicia con los datos de déficit neurológico, tenemos esto es como el tiempo estándar. Sin embargo, vamos a tener algunas ventanas extendidas, que es de 4.5 a 9 horas. Sin embargo, para va a requerir algunos otros estudios. Aquí son los estudios donde se realizaron, que es el Wake Up Trial, el NINS, que son pacientes que los van incluyendo a subgrupos. En el Wake Up, pues como lo dice, es un paciente que llega a su familiar, dice que lo vio en la noche bien y que el paciente se fue a dormir.
el paciente despierta o su familiar se da cuenta como hasta las 10 de la mañana, pues realmente tenemos un tiempo incierto de cuánto tiempo lleva el paciente con un evento vascular cerebral. Entonces, se toma desde que el paciente despertó. Entonces, por eso es wake up. Y eso nos habla de que podemos hacer ventanas de trombolisis de manera extendida. Y en algunos otros casos, ya con estudios de imagen mucho más avanzados de perfusión, de FLAIR, vamos a tener lo que es la trombolisis tardía o terapia endovascular tardía, que nos da una ventana de 4.5 horas hasta 24 horas. Ya ahorita vamos a hablar un poquito, ahondar más en esas situaciones. Y bueno, sería todo.